Objetivos del curso, como les he mencionado, esta es la primera parte, el día de mañana tenemos la segunda parte, pueden inscribirse todavía los que todavía no están participando, pueden inscribirse, pueden dejarnos un inbox, quiero participar del curso, tiene bastantes plus este curso, además de la diapositiva que se van a poder llevar, tengo un material adicional sobre derecho notarial, aspectos fundamentales, algunos modelos de minuta que tengo también, y el día de mañana vamos a hablar sobre el derecho registral, ¿de acuerdo? Así que los invito a participar, los que tienen el privilegio de estar en el Zoom en vivo, van a poder hacer sus consultas de manera holgada, sin ningún problema, y los que están en redes sociales, voy a apoyarme, quizás seleccionar unos 2, 3 comentarios para poder absolverlos en tanto la dinámica nos dé tiempo. Objetivos del curso, básicamente, tenemos aquí 3 objetivos. Primero, conocer los fundamentos del derecho registral y notarial, ¿de acuerdo? Conocer los fundamentos del derecho registral y notarial, aprender cuáles son los documentos y términos más usados a nivel registral y notarial, analizar cuáles son los criterios que tienen los registradores públicos y notarios en la revisión de documentos. Eso es básico, ¿no? Hoy vamos a comenzar con derecho notarial, pero también el derecho notarial tiene una implicancia en el ámbito registral. Así que apunten bien, cualquier duda, consulta, voy a estar pendiente de sus comentarios, sobre todo a los que están en el Zoom. Y en caso no hubiera consultas de las personas que están en el Zoom, procederemos a seleccionar algunos comentarios, algunas consultas de los que están en redes sociales. Bien, este es el temario de derecho notarial. El rol, vamos a ver el día de hoy, el rol del notario público en la celebración de contratos y negocios inmobiliarios, la diferencia entre documentos protocolares y extraprotocolares que custodia el notario público, los documentos más requeridos y usados en las notarías. Y finalmente, hablaremos un poco de lo que es los costos y plazos a tener en cuenta respecto de celebración de los contratos y negocios inmobiliarios en notarías. ¿De acuerdo? Pasamos a la primera parte. Aquí también vamos a reflejar un poco lo que vamos a ver mañana en Derecho Registral, así que participen de este curso. Vamos a ver mañana cómo leer una partida registral de registro de bienes inmuebles, los pasos para inscribir contratos y negocios inmobiliarios en los registros públicos, el rol del registrador público y del tribunal registral, diferencias entre un título observado y uno tachado para una buena toma de decisiones a nivel registral, y los principales criterios que tiene SUNAR, registradores y tribunal registral, en la calificación registral de los títulos en el registro de predios. Eso vamos a ver mañana. Bien, el rol del notario. Pero primero vamos a partir de la siguiente interrogante. ¿El notario es un funcionario público o no? ¿Es un privado? ¿Cuál es la naturaleza, se podría decir, del notario? ¿Cuál es su rol dentro de nuestro ordenamiento jurídico? ¿Por qué es tan importante que el notario participe o dé fe de los actos? Cualquier persona que muy probable esté viendo esta transmisión haya ido a la notaría, haya celebrado cualquier negocio, cualquier acto jurídico, desde el más simple. Por ejemplo, se me ocurre enviar una carta notarial, hacer un certificado de firmas, quizás un poco más elaborado, también el tema de alguna minuta, ¿no? Celebración de minutas, entre otros. A ver, ¿qué rol tiene el notario? ¿Qué rol tiene el notario, estimados? A ver, ¿qué piensan? ¿El notario es un funcionario público? ¿Sí o no? ¿Qué es ese notario? Bueno, básicamente, como lo encontramos en la lámina, el notario es un profesional. Es una persona que ha estudiado normas, que ha estudiado leyes, ¿no? Que está autorizado para dar fe en los actos y contratos que ante él se celebran. Ahora, el notario no es básicamente un funcionario público. Al igual que el árbitro, no es un funcionario público. Es decir, no se encuentra circunscrito
a lo que es la prerrogativa, reglamentación, quizás, de la administración pública. Hay que partir de ese punto. Pero lo curioso es que el notario ejerce función pública. La base esencial de la participación es que el notario da fe. Y no cualquier persona puede ser notario. Hay que cumplir una serie de requisitos un poco elevados para poder ingresar a la función notarial. Vamos a ver luego la cantidad de notarios que actualmente vienen participando en Lima, en Callao y en otras provincias, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta ello. Ahora, ¿qué es este concepto de dar fe? ¿No? Básicamente, el notario en algunos actos, vamos a diferenciar actos que celebra el notario, en algunos actos se encarga de dar seguridad a las transacciones jurídicas. Por ejemplo, si yo celebro una minuta, es decir, un contrato, y lo elevo a minuta, el notario, o sea, ir a la notaría, dando fe de que la firma, de que ese contrato y la fecha se ha celebrado en esa oportunidad. Luego vamos a encontrar también que el notario, cuando se eleva algunos escritos a un grado mayor, como la escritura pública, el notario interviene en la participación, ¿no? En estricto, el notario es alguien que va a ayudar a formar la voluntad entre los contratantes. Por eso es muy importante la participación también del notario. Ahora, déjenme comentarles algo. Desde el punto de vista también de los conflictos inmobiliarios, el solo hecho de celebrar estos contratos ante notaría les permite tener una protección distinta a los que no hayan celebrado estos contratos en las notarías. Imaginemos, un poco explicando el contexto en el ámbito inmobiliario. Básicamente, el artículo 949 del Código Civil peruano nos señala el solo hecho de obligarse a transferir propiedad, ¿no? El solo hecho de obligarse a transferir propiedad ya la transfiere. Es decir, no hay ningún inconveniente, no hay ningún inconveniente o ninguna obligación de inscribir mi derecho en los registros públicos. De repente yo tengo un documento suelto, ¿de acuerdo? Vamos a poner aquí. Aquí he inscrito yo mi derecho de propiedad. Yo soy propietario y lo he transferido a una persona. ¿De acuerdo? Bien. ¿Tengo que ir a la notaría necesariamente, estimados? ¿Tengo que registrarlo? No. La norma te dice que no. Entonces, ¿para qué voy a ir a registros públicos o para qué voy a ir a la notaría? Ah, mira, lo que pasa es que, ¿qué pasaría si tú, así igual que tú compras a esta persona le vende a otras personas, así sucesivamente, le vende a varias personas? Entonces, ¿qué criterio tiene los jueces en un posible escenario conflictivo para dilucidar el conflicto? Ahí viene el tema, estimados. Para eso se ha diseñado justamente las herramientas que dan fe y dan fecha cierta para otorgar seguridad a la celebración de actos. Ahora también, ustedes van a creer que esto es un monopolio. Para poder inscribir nuestros derechos en registros públicos, necesariamente tiene que pasar también por un filtro notarial. Es decir, yo no puedo pretender, porque simplemente tengo un contrato, ir con este contrato a registros públicos para que se me registre como propietario. ¿De acuerdo? No es tan sencillo como eso. Para esto se pasa un filtro, que es el filtro notarial, donde el notario va a revisar la documentación y va a pedir, por ejemplo, va a pedir que se haga Entonces estamos de acuerdo ahí. Entonces, la participación del notario es importante e inclusive, imaginemos, en algunos actos como la donación de bienes inmuebles, es necesario que participe el notario. ¿De acuerdo? Hay que tenerlo en cuenta. ¿Bien? Entonces estamos entendiendo que el rol de notario no es un rol cualquiera, es un rol importante dentro de la celebración de actos. Vamos a ver qué tipo de actos existen entonces. ¿Ah? Sigamos. Ejercicio de la función notarial. El notario ejerce su función en forma personal.
autónoma, exclusiva e imparcial, dice la LAM. El ejercicio personal de la función notarial no significa que va a hacer todos los actos. No excluye la colaboración de dependientes del despacho del notario, ¿no? Pero hay algunos actos que el notario sí lo tiene que hacer de forma personalísima. Por ejemplo, la participación en un testamento. Ahí el notario tiene que participar netamente él. O una constatación de una prescripción. Vamos a revisar si realmente se está poseyendo ese bien, ¿no? Ahí la participación del notario es sumamente importante. En otros también, en la revisión de documentos, en dar fe de los actos, es importante también la participación del notario. Pero no significa que solo lo va a hacer él. Van a también participar otras personas que son sus dependientes. Un poco para que entiendan, ¿no? O sea, entiendo que muchos de ustedes han ido a alguna notaría y siempre se han preguntado ¿por qué no veo al notario? ¿No? Yo, por ejemplo, yo he ido a muchas notarías y nunca he visto al notario, o casi nunca he visto al notario. Siempre nos atiende la recepción, o nos atiende un abogado que trabaja con el notario. Es correcto, pero eso no significa que el abogado te va a dar la firma, eso no significa que el abogado va a celebrar la escritura pública, no. Es el notario, al fin y al cabo, el que revisa los documentos y el que va a dar la aprobación de que ese acto se celebre. Él lo firma, lo revisa y luego lo firma, y luego te lo entrega para que tú de manera posterior lo firmes. No necesariamente vamos a tener un criterio de estar en contacto con él, salvo, como le digo, en algunos supuestos, puntualmente se me ocurre en el tema de la participación del notario en la celebración de testamentos o en una inspección ocular, ¿no? En un tema de prescripción, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, tengan en cuenta ello. ¿Ya? Sigamos. Acá estamos. Vamos a ver que el notario también celebra o participa en la celebración de instrumentos protocolares e instrumentos extraprotocolares, ¿no? Instrumentos notariales se le llama. Y se dividen en dos, como dije, protocolares y extraprotocolares, ¿de acuerdo? Ténganlo en cuenta, ¿no? Pero, ¿qué son estos instrumentos, no? Son instrumentos públicos notariales, miren su concepto. A pesar que el notario no es un funcionario público, todo lo que él celebra tienen la característica de ser públicos. Es un privado que ejerce función pública. Ojo con el dato, ¿ya? Pero no es un funcionario del Estado, es independiente en ello. Ténganlo en consideración. Dice, por mandato de la ley o a solicitud de parte extienda o autorice en el ejercicio de su función dentro de los límites de su competencia y con las formalidades de ley, ¿ya? Así que estos instrumentos se pueden clasificar, y vamos a ver, en protocolares y extraprotocolares. Vamos a ver de una importancia de hacer una división, digamos. No obstante, a pasar ese punto, hay que analizar también la competencia y legislación. He tenido a bien hacer una diferencia, entonces, con tres normas importantes en el ámbito notarial. Primero, la ley de competencia notarial en asuntos no contenciosos, que es la madre justamente también de esos temas que vamos a ver. Además del decreto legislativo 1049, ¿no? Que es lo que estamos estudiando, básicamente. Luego, la ley complementaria a la ley 2666, ley de asuntos no contenciosos de competencia notarial para la regularización de edificaciones. Luego, la ley de regularización de edificaciones, que nos va a servir como sustento para la ley marcada de verde. Digamos. Como podemos ver, aquí en esta lámina, hay asuntos de competencia del notario. Por ejemplo, un asunto clásico que se ve es la prescripción adquisitiva en sede notarial, a través de la ley 26662, ¿no? Donde, en función al procedimiento de declaración de propiedad por prescripción de dominio, como bien lo dice la lámina, se puede tramitar ¿ante quién? Ante el notario, pero no cualquier notario, es ante el notario de la provincia en donde se ubica el inmueble. ¿Ya? Ojo con ese dato. ¿Ya? Entonces, hay normativa particular que faculta al notario a revisar ciertos actos que tienen la categoría de ser no contencioso.
Ahora, la pregunta que yo hago a ustedes es, ¿qué entendemos por asuntos no contenciosos? Significa donde no hay litigio, ¿no? Donde no hay pleito. Básicamente, en ello radica la respuesta. ¿Qué quiero decir con esto? Que puede haber pleito, eso es claro, pero si se ve pleito, el notario deja de verlo y lo traslada ¿a quién? Al juez. ¿Ya? Por ejemplo, un caso de prescripción adquisitiva de dominio lo ve netamente un juez civil, pero se ha ido incorporando a la legislación notarial para que el notario dé fe de que el que presenta la documentación para la prescripción es alguien que busca regularizar el saneamiento físico-legal. ¿De acuerdo? Entonces, siempre y cuando nadie se oponga, es decir, todo el mundo lo reconoce a él como propietario. Lo que va a hacer el notario simplemente es una constatación de documentos necesarios para dar fe de que esa persona cumple los requisitos de la prescripción y proceda luego a escribir su derecho en los registros públicos. Bien. Entonces, aquí el tema de la competencia es importante. El notario puede haber asuntos que en teoría son litigiosos, pero que por un tema de estrategia, el legislador ha querido apuntar a que sean no contenciosos. Los puede haber. No se somete a litis. Como pueden ver aquí también, en el artículo 1, ¿no?, del decreto legislativo 1049, ¿no? Diego, disculpen, en el decreto legislativo, aquí está en la norma, que les había señalado, en la Ley de Competencia Notarial de Asuntos No Contenciosos, en el artículo 1, básicamente, la ley dice lo siguiente: el notario en qué actos puede participar, ¿no?, cuando no sean contenciosos, cuando no tengan contienda, no tengan litis, dice, en supletoriedad al Poder Judicial, a la rectificación de partidas, a la adopción de personas capaces, patrimonio, constitución de patrimonio familiar, inventarios, comprobación de testamentos, sucesión intestada, un tema interesante, ojo, con el notario, el tema de sucesión intestada es lo que más se ve, creo yo también, además de contratos de compraventa. Separación convencional y divorcio ulterior conforme a la ley de la materia, aunque en cierta manera ahí se ha perdido un poco el interés en sede notarial, ya que también lo ven la administración, los funcionarios públicos, ¿no? Las municipalidades están viendo el tema de divorcio. El reconocimiento de una unión de hecho, también importante, se ha ido introduciendo en la legislación. Entonces, si ya no te quieres casar, pero quieres formalizar tu unión de hecho, tienes que pasar por el tema notarial. Convocatoria junta obligatoria anual, la junta de propietarios, convocatoria junta general, ¿no? Designación de apoyo para personas adultas mayores que tengan calidad de pensionistas, entre otros. ¿Ven? Estos son los asuntos no contenciosos que están viendo actualmente los notarios. Adicional a ello, he incluido en la lámina anterior que también ven prescripciones. Ustedes me preguntarán, oye, pero ¿y dónde ven prescripciones? Yo he visto que los notarios ven prescripciones, ¿sí?, en la ley que complementa, ¿no?, esa norma. Ahora, también vamos a ver el rol del notario para incluir, por ejemplo, el tema del desalojo con intervención del notario. Es un tema interesante, es un tema aparte, pero vamos a analizarlo también. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta sobre la función del notario? Hemos avanzado regular, porque como les digo, yo quiero avanzar y luego hacerlo práctico, es decir, darle los tips, darle las consultas necesarias, que eso sea interactivo, ¿no? Y de repente acabamos antes y toda la sesión nos dedicamos netamente a dialogar sobre el tema notarial, o vamos adelantando un poco del ámbito registral que vamos a ver mañana. De hecho, déjame decirles que en el ámbito registral sí recomendamos iniciar en punto, porque vamos a demorar bastante, hay muchos conceptos que hay que hablar. Bien. ¿Dudas o consultas hasta este punto? ¿Los hay? No los hay. Vamos a revisar también la caja de comentarios en las redes sociales. A ver, ¿hay algún comentario ahorita sobre la función notarial? Hemos partido que el notario no es funcionario público, por ende no se le puede aplicar el régimen de sanción, el procedimiento sancionador, no es aplicable, pero ejerce función pública. Ahora, vamos a partir de un dato, estimados seguidores. ¿Por qué es importante entonces ir al notario? Porque los documentos privados le otorgan fecha cierta. Eso es lo importante, la fecha cierta en la celebración de actos. ¿Dónde encontramos que un notario da fecha cierta? Por ejemplo, si revisan el Código Civil, tiene un Código Civil y Código Procesal Civil,
básicamente, si ustedes se van a litigio, a proceso judicial, el artículo 245 del Código Procesal Civil señala, por ejemplo, lo voy a leer para que lo tengan en consideración, 245 del Código Procesal Civil. Vamos a leerlo acá. Mira, fecha cierta, tengan siempre a la mano fecha cierta, su código. Un documento privado, ¿qué significa que sea privado? Que solo participan 2 personas, 3 personas, no hay nadie que le dé legitimidad, no hay nadie que realmente haya profundizado en dar validez a ese acto, que no sean los privados. Tú y yo podemos celebrar un contrato de transferencia de propiedad inmueble y nadie puede dar aval de ese acto. Entonces viene otra persona que dice que tiene otro documento similar de compra-venta y va a haber conflicto. Entonces, en un escenario de conflicto, yo prefiero estar armado, es decir, prefiero tener la documentación necesaria. Eso significa. Y entonces, ¿cómo quiero que mi documento privado tenga seguridad? Lo dice el Código Procesal Civil. Dice, un documento privado adquiere fecha cierta y produce eficacia jurídica como tal en el proceso desde, miren, la presentación del documento ante funcionario público, ¿ya? Una entidad municipal, por ejemplo, la presentación del documento ante notario público para que certifique la fecha o legalice la firma. Se dan cuenta entonces que la intervención del notario es sumamente importante y sobre todo alivia la carga de demostrar actos que a veces no se pueden demostrar, ¿no? Entonces ténganlo en cuenta en la celebración de actos, ¿ya? No es un funcionario público, pero su sello, la validez de dar fe de que ese acto existe, otorga un criterio que tiene como nombre oponibilidad. Apunten, a los que quizás están recién estudiando el tema de derecho, en el ámbito del tema patrimonial, ustedes que van a ver temas inmobiliarios, temas de inversiones, van a querer defender su inversión, ¿no? No es tan sencillo como simplemente voy a comprar un terreno y listo. No, tengo que tener certeza, tengo que tener protección, en este caso, ¿no? Bien, ¿hay alguna duda? Estoy leyendo algunos comentarios para poder responderlos. Denme un momentito para poder responderlos sin ningún problema. A ver, vamos a leer los comentarios. Vamos a leer los comentarios. A ver, chicos, vamos a acá actualizar la página. Los de Zoom, no hay preguntas. Todo está ok. Excelente. A ver. Vamos a revisar las preguntas de las redes sociales. ¿Dudas o consultas? A ver. No hay dudas hasta aquí. Bien. Perfecto. Todo ok. Bien. Sigamos entonces. Vamos a seguir entonces con la sesión. Ya, ahora sí, se visualiza la lámina. Vamos a ver los enlaces de importancia. Aquí los estoy dejando, unos enlaces donde los deriva, vamos a ver si se puede ver, a la competencia de todos los notarios, ¿de acuerdo? Eso lo voy a dejar como enlace para que puedan visualizar, por ejemplo, cuántos notarios hay en cada distrito. ¿Ya? ¿Cuántos notarios hay en cada distrito? Vamos a visualizar. A ver, voy a compartir con ustedes la pantalla.
Miren, por acá. ¿Pueden visualizar acá? ¿Sí, no? Notarios por distritos, por ejemplo. Quiero ver la notaría de Lima. Hago clic aquí. Pueden visualizar acá. Pueden visualizar que está cargando aquí. Y sale, acá está, mira. Todos los notarios de Lima. Todos los notarios de Lima. La dirección respectiva, la ubicación, su número de teléfono y su correo electrónico, por ejemplo. Para que lo tengan en cuenta. ¿Ya? Bien, bien, bien. Sigamos con el análisis. Vamos a compartir mismo la diapositiva. Bien. Ahora vamos con el tema de la diferencia de documentos, ¿de acuerdo? A ver si se me escucha. Existen dos tipos de documentos que se pueden presentar en notaría. Documentos protocolares y documentos extraprotocolares, ¿de acuerdo? Ténganlo en cuenta. Ahora, ¿qué se diferencia uno de otro? Viene la pregunta si ustedes, y quizás si tienen dudas, lo pueden consultar. Los documentos protocolares, básicamente, su nombre evoca señalar que estamos frente a una situación de protocolo. ¿Qué significa que estamos frente a una situación de protocolo? Es que el notario va a custodiar estos documentos, va a tener un protocolo de custodia, y los va a tener inclusive a pesar que renuncie, o que fuera destituido, o que fallezca. Porque luego estos se van a derivar, por ejemplo, al archivo de la nación, así decir. A veces llega hasta ahí los documentos, forman un legajo. Es una obligación que tiene el notario de tener los documentos que tienen carácter de protocolo. Por ejemplo, las escrituras públicas, ¿ya? Importantísimo que tengan en cuenta ello. Pero hay otros documentos que no necesitan de un protocolo, es decir, que no necesitan de un archivo. Por ejemplo, las cartas notariales. Imagínense que tuviera el notario un archivo de todas las cartas notariales que envía. Tendría que tener quizás un local grande, sumamente grande, ¿no? Ahora, esto no enerva que quizás otros notarios también digan, todo lo que yo haga, firme, por lo menos se digitaliza. Y yo lo guardo. Y luego ya no tengo que tener protocolo, pero yo lo guardo. Es decir, puede ser facultativo del notario tener un protocolo interno. No es obligación, es facultativo. Por eso que pueden consultar. ¿Ya? Pero también podemos consultarle si algunos actos, ese notario, lo puede tener como protocolo. Vamos a ver aquí en la lámina, por ejemplo, los principales documentos protocolares. ¿Ya? Principales documentos protocolares. ¿Pueden ver ahí los principales documentos protocolares? Perfecto. Vamos a ver acá, lo pueden visualizar. Son interesantes estos documentos, ya que en cierta manera nos da ya certeza de por qué algunos nos recomiendan con firma legalizada, otros con escritura pública, siempre me han dicho esto. ¿Cuál es la diferencia? No lo sé. Miren, desde el punto de vista práctico, un documento con fecha cierta puede ser una escritura pública o una firma legalizada. Es decir, no necesitas acudir necesariamente a la celebración de una escritura pública para tener fecha cierta. Ya, perfecto. Pero el documento que en esencia va a aspirar a la inscripción en registros públicos es una escritura pública. En la escritura pública, el notario interviene en la formación. Ojo, en la escritura pública, el notario interviene en la formación de la celebración del acto. Lamentablemente, no todos los notarios tienen en cuenta ese criterio. Y lo que hacen, básicamente, es un copy y pega de las minutas que presenta el abogado. No debería ser así. Yo sé que hay muchos notarios que son acuciosos y que sí participan en la celebración del negocio o acto jurídico en su participación para la escritura pública. Pero otros no. Y hay que saber decirlo. O sea, eso es un problema, es un mal quizás dentro de algunos que ejercen este tipo de actividades. ¿Por qué le digo esto? Y lo digo con la confianza del caso, porque en muchos casos hay personas que dicen, yo me he sentido estafado
por la celebración de un acto. Y he ido inclusive a notaría a legalizar. ¿Ya? Entonces, muchos se dicen, ¿estás yendo a notaría? ¿Sí? Y a ver el documento, por ejemplo, un préstamo. ¿Ya? Vamos a ver un préstamo y luego con garantía hipotecaria, con hipoteca. Entonces, peor todavía, un mutuo con hipoteca. Donde el que participa como fiador, por ejemplo, es el padre del favorecido con el préstamo. Es decir, yo soy se podría decir un prestamista, encuentro a una persona, a un muchacho emprendedor, y le digo, yo te presto dinero, te presto una tasa, pero tienes que darme garantías, pues, si no, no te voy a prestar nada. ¿Y qué hace este muchacho? Toca la puerta de su casa a su papá y le dice, papá, sírveme como fiador. ¿De acuerdo? Aquí, ¿qué va a pasar? El papá, confiado en la palabra, diría, no me pasará nada, no sé qué es fiador, voy a ser un garante, y firma los documentos. ¿De acuerdo? Firma los documentos y ahí vienen las complicaciones del caso. Si firman los documentos, ¿qué va a pasar? Que se va a constituir en garante. Y como garante, lo está afectando luego el bien en hipoteca. Y ahí tenía que participar el notario también, pero no lo hace. Copian y pegan en la minuta, afectan derechos de terceros, y inclusive de personas que nada tienen que ser acá, que han confiado, y no le advierten. Porque dirán, ¿no? Pero aquí el notario no puede ser padre. Sí, pero aquí hay que tener acuciosidad en decirle, por ejemplo, oye, señor, usted está firmando una hipoteca, tiene que saber las consecuencias jurídicas ante el incumplimiento. No solo una copia y pega, un copia y pega de lo que dice la minuta. Tiene que tenerlo en cuenta, por favor, al momento de asesorar a sus clientes. Bien, vamos a... A ver, ¿se me escucha ahí? Sí, ¿no? Bien. Pasar de pantalla, ya está cargado el audio, para que no haya ningún inconveniente, y comenzamos ya con la siguiente lámina. ¿Todo claro hasta aquí, por favor, estimados estudiantes? No hay ningún inconveniente, ninguna duda. Yo igual voy a ver comentarios en redes sociales sobre la participación de ustedes para que no haya dudas sobre el avance. Esta parte, si bien es cierto, es un tema, se podría decir, introductorio. Las personas desconocen muchas veces esto, y ese es el tema en particular por el cual se ha sido diseñado este tipo de curso. ¿Ya? Vamos a ver los comentarios. Bien, perfecto. No, todo está claro acá. Sigamos con la sesión. Entonces encontramos instrumentos protocolares, estimados. ¿Quiénes? Por ejemplo, aquí encontramos en función al artículo 37 del decreto legislativo del notariado, son instrumentos protocolares, escrituras públicas, testamentos, de protesto, de actas de transferencia de bienes muebles y bienes, de actas y escrituras de procedimientos no contenciosos, entre otros. ¿Ya? Bien, bien. Vamos a la parte de documentos extraprotocolares. A ver, ¿cuáles son estos instrumentos extraprotocolares? Como bien lo dice la lámina, son aquellos instrumentos que no cuentan por mandato legal con una matriz en el archivo notarial. Pueden ser actas y demás certificaciones, los cuales estén referidos a actos, hechos o circunstancias que el notario presa o le conste por razón de su función. Con lo cual, da fe de la realización de dicho acto, hecho, constancia de identidad de las personas u objetos o su requisición de documentos con de fecha cierta. ¿Cuáles son los principales documentos de fecha cierta que encontramos? Yo he puesto aquí certificado de firmas, cartas notariales, constancia domiciliaria, certificadas, entre
dos documentos, ¿ya? Así que ténganlo en cuenta. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Y luego viene el tema de los costos. A ver, aquí seguro que ustedes me preguntan, ¿cuáles son los principales costos que debo tener en cuenta al momento de celebrar, por ejemplo, un contrato de compra-venta y luego esto se lleva a escritura pública? A ver, en primer lugar, hay que tener en consideración lo siguiente, estimado. En líneas generales, una minuta va a depender mucho de quién les cobre, quién les haga. ¿Por qué les digo? Porque la minuta no puede ser un abogado o la puede ser también la misma notaría. La minuta, que es lo que vamos a ver aquí también en principales instrumentos, yo les he señalado, los principales instrumentos de esta empresa, ¿no? Documentos más requeridos. Uno de ellos es la minuta como un requisito para ingresar cualquier documento a la notaría. La minuta en otros países no existe, es decir, no se exige la minuta. Básicamente ustedes me preguntan entonces, ¿qué es una minuta? La minuta se puede resumir como aquella técnica que emplea una persona, abogado generalmente, para poder solicitar ante la notaría la celebración o validez de un acto. Es decir, si yo tengo una minuta, la minuta es como un contrato cualquiera, solo que tiene, ¿qué cosa? La firma del abogado. Con ese documento vas a la notaría para que te lo eleve a escritura pública. Ahora, si no tienes este documento en tus manos, puedes ir a la misma notaría, puedes cotizar y te pueden decir cuánto cuesta hacer una minuta. ¿De acuerdo? Y como ellos mismos lo hacen, luego pasa esto a escritura pública. ¿Y qué es la escritura pública? Ustedes me dirán, como les dije, es básicamente un documento escrito, ¿no? Que tiene la naturaleza polar, donde interviene el notario para intervenir y dar forma al acto jurídico, y que luego pase ¿a qué cosa? A registros públicos y se inscriba como tal. Ahora, Víctor, yo he escuchado que no necesariamente tengo que hacerlo mediante escritura pública la inscripción de ciertos actos. ¿Es eso correcto? Pues sí. No necesariamente tienes que hacerlo con actos. Puede pasar que lo hagas mediante formulario registral. ¿Ya? Va a haber algunos casos, voy a pasar los datos, donde no necesariamente tengamos que hacer mediante escritura pública la inscripción en registro. Basta con formulario registral. Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado el tema de los formularios FUA, FUA, ¿no? Que salieron en el 2015, que son los formularios únicos para arrendamiento destinados para vivienda, que salieron en el 2015. Ya. El formulario, basta con que el notario le dé legalización para que estos pasen a registros públicos. Lo curioso, y aquí voy a partir de un tema o una pregunta, es que si el notario netamente certifica estos formularios, no debe tener un acervo protocolar, es decir, no tiene un protocolo sobre los mismos, ¿o sí? Y la pregunta que se nos hacía es, si el notario lo tiene, entonces son protocolares, es decir, de una exigencia de custodiar estos formularios, se vuelve protocolar. Y eso vamos a verlo también como comentario el día de mañana sobre algunas nociones prácticas, ¿no? Lo digo como adelanto, para que lo tengan en cuenta. Lo que voy básicamente es a señalarle lo siguiente. El derecho notarial está evolucionando, el derecho notarial ha introducido nuevos supuestos no contenciosos. Antes, por ejemplo, no era pensado hacer una prescripción a testimonio, antes no era pensado también hacer un proceso de divorcio, o sea, notarial. Sí, el notario tiene una nueva participación. Me dejó entender, el notario da fe de los actos, pero no solamente es un mero verificador, también participa justamente de la formación de la voluntad. Y eso es muy importante. Ahora, desde el punto de vista también de los asuntos no contenciosos, pero que tienen implicancias contenciosas, es la participación del notario en los procesos de desalojo. Se ha incluido
y eso creo que amerita un curso aparte, pero seguido, dentro de las personas que pueden verificar el incumplimiento de los contratos o el vencimiento de los mismos, y así aligerar, por ejemplo, la carga procesal que hubiera en los juicios de desalojo. ¿Ven la importancia entonces de tener un notario? Sí. Ahora, muchos se preguntan también, pero en mi jurisdicción no hay notarías, y eso pasa. Muchas personas en provincia o en lugares alejados no tienen, por ejemplo, la posibilidad de ir a una notaría. Ahí hay dos posibles soluciones, estimados. La primera solución es acudir a un juez de paz letrado para la elaboración de los instrumentos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, hacer una asociación intestada lo podría hacer perfectamente un juez de paz letrado. Pero luego hay otra recomendación. A veces, como no hay en el radio del lugar donde empieza una notaría, podrían derivarme a una notaría más. Y yo, ¿cómo he aprendido esto? Como para que lo tengan en cuenta. Tienen que llamar, tienen que llamar justamente a unos números que yo les voy a dar, ¿no? Es es una junta de decanos de notarías, ¿no? Donde te dicen en específico a dónde debes llamar. ¿A qué notaría te pueden derivar? Imaginemos que estoy en Lambayeque, en una provincia alejada, en Lambayeque, si me apuras, no hay cerca una notaría y acaba de fallecer mi hijo. Y quiero hacer la asociación intestada para cobrar, por ejemplo, una pensión. Tengo que hacer la asociación, reviso, no hay, me acerco a una notaría pertinente, para ahí tendré que hacer el viaje para subsanar, por ejemplo, aquí hacer la asociación intestada. Ténganlo en cuenta para que hacer sus instrumentos protocolares, extraprotocolares, si en caso no hubiera una notaría cerca. Bien. Vamos a ver, ya aquí hay preguntas en la caja de comentarios. Vamos a consultar todos ustedes. Si hubiera alguna duda, alguna consulta sobre el tema en particular, yo lo estoy siguiendo a través de las redes sociales. ¿De acuerdo? Bien. No hay dudas aquí. En el otro grupo, vamos a ver si hay preguntas. ¿Hay dudas, consultas, caballeros, estimadas del Zoom? ¿No? Ojo que yo estoy dando tiempo para hacer las preguntas porque tengo tiempo para resolverlas. En caso contrario, si quedan con la duda, yo puedo terminar temprano y el tiempo que termine temprano lo voy a adicionar a la sesión de mañana. No tengo ningún problema. Yo quiero cumplir con el rol de 5 horas que se ha programado. Ya, ya. Les decía aquí puntualmente. Vamos a bajar acá. Costos. Aquí, seguro ustedes se preguntarán, sobre todo las personas que hacen inversión, ¿cuáles son los costos que tengo que incurrir cuando interviene el notario? Bueno, todo esto dependerá de cada notaría en particular. Sí, no es un precio fijo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, una sucesión intestada en alguna notaría en Miraflores, yo igual me pueden comunicar por un tercero. Me puede costar 800 o 900 soles. Y en Ori y en San Isidro, que están relativamente cerca, me puede costar 1.400 o 1.500, una sucesión intestada. Otra nota, de ejemplo, con una firma legalizada puede estar 15 a 20 soles y otros cobrar 25 a 30, otros 10 o 12, por ejemplo. No es un costo único, ténganlo en cuenta, ¿ya? Y el tiempo en que demoran también va a depender de la política que implemente. Por ejemplo, una firma legalizada en la notaría de Miraflores me tienen 20 minutos. En cambio, en otras notarías pedirían de 1 día a 2 días hábiles para entregar, demasiado tiempo. En teoría, ellos tienen un horario. Muchas notarías abren de 9 a 7 de la noche, otros 6:30. No hay una obligación de tener abierto el despacho notarial a cada rato, pero sí hay una obligación del notario en estar en un mínimo de horas al día, ¿ya? Se supone que esto tiene que ver con el principio de inmediación. Pero no están con ello, es decir, los notarios no están.
Muchos de ellos no están, y solamente lo que buscan con el apoyo, obviamente, de sus abogados, de su staff, es acumular los instrumentos que se van a firmar para coordinar y hacer los respectivos sellos, firmas, de revisar la documentación. Y les digo que no están porque no quieran, simplemente porque muchos de ellos van a hacer constataciones. Es decir, están trabajando afuera de la oficina, ¿de acuerdo? Entonces, no es un tema sencillo. No siempre estar físicamente en el lugar. ¿Qué más se tiene en consideración al momento de hacer un tema de costos? Evaluar, por ejemplo, el tema del patrimonio, es decir, del inmueble, por ejemplo. Si usted va a hacer una compra-venta, te hace un cálculo de en cuánto lo estás vendiendo para hacerte un cálculo en notaría. Lo mismo pasa, por ejemplo, en temas registrales. Te hacen un cálculo de cuánto vale el inmueble para poder cobrarte los costos registrales. Ojo, muchas notarías no tienen costos registrales en su presupuesto. Tenganlo en cuenta. Otro también, la dificultad del caso, como les dije, ¿no? Y ojo, no todas las notarías hacen todos los trámites. Muchas notarías, por ejemplo, no hay restricción adquisitiva de dominio. ¿Ya? Entonces, no es un tema sencillo. Ténganlo en consideración. Entonces, partimos de que en las notarías, aquí en Lima, en provincia, en Callao, en donde sea, no es un tema fijo, no es como un tema de una tasa administrativa, ¿no? Por ejemplo. Y eso también, tasa administrativa, es decir, lo que cobra las notarías no son tasas administrativas, son costos propios de cada notaría, ¿ya? Y no se puede cuestionar ello. E incluso te pueden reducir, es decir, te pueden decir que cuesta 1.000 y te lo pueden dejar a 200. Es pues que es un tema de negociación ahí para el cobro de costos. Plazos, como les dije, no hay plazos o máximos de cumplimiento, pero sí para alguna celebración de algunos actos hay que tener ejemplo. En una sucesión intestada, el notario lo puede sacar en 2 semanas, en una semana incluso. No es un tema complicado. Y luego hacer la rogatoria respectiva, va a depender de cuánto se demore, por ejemplo, en la publicación en el periódico, porque para hacer la sucesión también se tiene que hacer la publicación en un periódico. Una escritura pública puede ser de un día para otro, inclusive. Es decir, es rápido, son más rápidos, pero lamentablemente por la carga que tienen cada notaría, pueden demorar más del día. Así que lo tengan en cuenta, ¿ya? Aquí le digo, mi recomendación aquí es que siempre traten con un solo abogado que les pueda plantear que sea más ágil el trámite, ¿ya? Así que tengan en consideración ello. Bien, vamos a detenernos hasta esta parte de acá, vamos a volver a la lámina. Hay muchos temas que a mí, aquí, en estos temas, ustedes me preguntarán, ¿por qué lo has subrayado, no? ¿Por qué vamos a analizar estas normas? El notario no es funcionario público, pero sí ejerce función pública. Pero quiero saber, en líneas generales, cómo es la historia del notariado. Entonces, ahí viene la siguiente interrogante. El notario nuestro es un notario de tipo latino, así se llama, ¿no? Notario de tipo latino, que tiene esa diferencia, por ejemplo, con el notario anglosajón, el de Estados Unidos, ¿no? Aquí el notario latino, por lo menos aquí en Perú, estudia Derecho. Es un funcionario, no es un funcionario, pero tiene la obligación de saber leyes, ¿de acuerdo? Tiene que pasar, como yo les había señalado al inicio, un concurso público de méritos, y no es tan sencillo entrar a la función notarial porque es un conjunto cerrado de personas. Solo puede entrar si renuncia, destituye o muere el notario actual. Por eso les digo que es más cerrado. Hay un concurso, hay que pasar una balota, hay que cumplir cierta cantidad de experiencia profesional, por lo menos te piden 5 años como abogado de ejercicio, cuenta mucho el tema de publicaciones, de actividad profesional para la postulación. Pero más allá de ello, el notario es sí la persona. Ustedes encuentren, por ejemplo, notaría
notarías, en cierta manera, o sea, te obliga la norma notarial del que el notario tenga un lugar de encontrarse, por eso que también se fija una ubicación dentro de Lima, en qué parte de Lima está, ¿no? Porque inclusive dentro del mismo distrito de Lima te mandan quizás a algún lugar específico, a un distrito, ¿no? Por ejemplo, si ustedes han dado un paseo por San Isidro o han ido a San Isidro, encontrarán una cantidad de tareas, más de 15, más de 20 en todo el distrito de San Isidro. Y eso se responde por una sencilla razón, el tema de tipo de negocios que se celebran allá, ¿no? Contratos, arrendamientos financieros, préstamos bancarios, entre otros. Se necesitan, por ejemplo, también de firmas, muchos estudios de abogados también están cerca, necesitan de firmas, sobre todo celebración de actos. Aquí el tema notario registral no solo se centra en la celebración de contratos inmobiliarios, temas inmobiliarios, también tiene que ver temas de sociedades, temas de junta de accionistas, modificatoria de juntas de accionistas. El tema notarial es sumamente interesante por ese punto, ¿de acuerdo? Y en registros públicos no solo existe la partida de predios, también existe la partida de personas jurídicas. Ahí está el libro de asociaciones, el sociedades anónimas, otras. ¿De acuerdo? Entonces, ahí viene el tema. El notario da la validez de algunos actos, el notario participa de los actos, el notario, por ejemplo, firma, y mediante la gestión del motorizado, hace que se notifique cartas notariales a personas. Entonces, es importante una participación del notario dentro de la sociedad. Pero ahora vamos a estudiar, y antes de hacer una pequeña pausa, breve 10 minutos, quizás algunas personas se vayan a incorporar, me están escribiendo ahorita, y también me están escribiendo ahorita por el Facebook. Quiero contestar esas preguntas, pero quiero terminar esta parte para luego ya abordar la parte netamente práctica. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a estudiar estas tres normas, ¿ya? Y les quiero decir por qué. Porque esas normas complementan la actividad notarial. El decreto legislativo 1049 no se puede leer de forma exclusiva. No vamos a hacer, por ejemplo, el desarrollo de los principios notariales. Yo para eso les voy a dar los materiales a sus correos, les voy a enviar sin ningún contratiempo. Son varios principios, ¿no? Por ejemplo, uno de los principios que más se podría decir, se cuestiona es el principio de inmediación. ¿Por qué el notario siempre tiene que estar tocándolo a las personas, tocando el acto? ¿Podría hacerlo mediante alguna plataforma digital, por ejemplo? Sí, no hay ningún problema, ¿no? Entonces, también el principio de fe, ¿no? De la acción de bien, hay que estudiar, y entre otros principios que yo les voy a ir diciendo en los materiales adicionales. Pero como estos principios no tienen mucha incidencia desde el punto de vista práctico todavía, he querido traer a colación esas formas, ¿no? Por ejemplo, la ley de competencia notarial en asuntos no contenciosos. Si ustedes me preguntarán, ¿qué es esta ley que regula? Básicamente esta ley, como había señalado antes también, permite al notario intervenir en algunos actos que por su naturaleza ya no lo debían ver el Poder Judicial, ¿no? No lo debían ver. Aquí no hay litis, aquí no hay pleito, es decir, normalmente esto se veía en el Poder Judicial, pero la posibilidad de que lo puedan resolver los privados, se ha delegado esta función ¿a quién? Al notario. ¿De acuerdo? Hay que tener en cuenta ello. ¿Bien? Yo les había mencionado también la ley de la ley 2666, la ley de asuntos no contenciosos de competencia notarial para regularización de edificaciones. Ahí, como también había apuntado yo, ya se incluye, por ejemplo, el proceso de prescripción adquisitiva de dominio o el procedimiento de prescripción, donde el notario básicamente va a hacer prescripciones, pero no de toda índole, sino solo de predios urbanos. Y siempre y cuando cumplido con el plazo de 10 años. ¿Y qué pasa también? Que como actividad procesal,
Los notarios son muy exigentes al momento de la revisión de documentos. Por ejemplo, en una presentación de documentos en notaría para solicitar la prescripción adquisitiva de dominio, no podemos argumentar que se haga una valorización o una actuación probatoria como sí se podría hacer en un proceso judicial. Entonces, el notario que te dice, mira, tráeme esto, ¿de acuerdo? Porque todo lo que me has traído acá no me sirve salvo la mitad. Y si no me lo traes, no voy a hacer seguimiento. Por ejemplo, en prescripción, ¿no? Te dice, tú traes 8 constancias de posesión, que para ti, entre comillas, te acreditarían como poseedor propietario, ¿no? Si no me traes adicional, por ejemplo, el pago de luz, pago de agua, pago de arbitrios municipales, no voy a hacer tu prescripción, ¿no? Además de los requisitos de forma, ¿no? De forma como es el plano visado. Ténganlo en cuenta. Entonces, aquí ya se le da focus a los notarios para que participen en actos o negocios de una importancia mayor. Ya no solamente es el envío de una carta notarial. Recordemos que la actividad notarial es importante, es sumamente, se podría dentro de la certificación y validación de los actos. Ténganlo en cuenta porque los notarios acudimos a cada rato, a cada día también. Constituir una empresa, también lo hacen a través de notaría. Modificación, aumento de capital, también en notaría. Obvio que hay actos que no van a ir a notaría. No se puede discutir en notaría. Bien. Aquí está la norma en particular sobre el tema de acción, que lo voy a dejar hasta un momento. Y acá están todos los actos de asuntos no contenciosos que se pueden ver. Quiero visualizar esto después con ustedes para ver el tema de los distritos judiciales, pero lo dejo igual en... Y esto vamos a ver después.